Bienvenidos chicos a la sección Hablemos del canal El Tercer Piso. En el día de hoy hablaremos sobre unos personajes bastante inusuales en el juego BioShock, pero con una historia bastante oscura. Estamos hablando nada más y nada menos que de las Little Sisters, conocidas también como las recolectoras. Su primera aparición te deja desconcertado, ya que son básicamente niñas en un mundo acuático donde se desarrollan una serie de eventos bastante peligrosos. Mientras todo ocurre, ellas actúan con plena tranquilidad e incluso las puedes encontrar cantando mientras extraen una sustancia de los cuerpos sin vida con unas jeringuillas. Todo bajo la protección de un soldado con un traje de buzo que emite ruidos escalofriantes. Pero, ¿esto tendrá alguna explicación? Primero que todo, debemos retomar el concepto de la sustancia de los cuerpos sin vida. Lo que las Little Sisters extraen se llama Adam, el cual tiene su origen en una babosa de mar que se encuentra en esta zona bajo el mar. Esta sustancia tiene la capacidad de modificar al huésped a nivel genético y, con la manipulación adecuada, permite obtener habilidades peculiares. Fue precisamente esta sustancia la que llevó a la ruina a la sociedad de Rapture, pues, como toda sustancia, tuvo efectos adversos. Las personas que la usaban persistían en su consumo porque querían más y más. Esto llevó a una situación en la que no había suficiente cantidad de Adam para satisfacer la gran demanda, ya que las babosas de mar no podían producirla de forma natural en gran escala, sobre todo porque Rapture intentó manejar esta sustancia para dos propósitos específicos. Uno de ellos era para la investigación, que aún no estaba completamente desarrollada y que llevó a graves consecuencias en la población. El otro era más sencillo: la explotación comercial con fines estéticos. Una de las investigadoras del Adam, la doctora Bridget Tenenbaum, estaba analizando qué tipo de opción sería viable para aumentar la cantidad de Adam y llegó a la conclusión de que sí existía una vía para ello. Determinó que, dentro de su ciclo de vida, estas babosas de mar tenían la capacidad de actuar como parásitos, realizando un efecto de simbiosis, donde se implantaban dentro de un huésped humano, específicamente en el estómago. Esto llevaba a una mayor producción de Adam, pues la babosa obtenía su alimento del huésped. Lo curioso del asunto era que las huéspedes, en este caso, eran niñas jóvenes, las cuales fueron apodadas posteriormente con el nombre que conocemos de Little Sisters. Y, por alguna extraña razón, ellas eran las únicas viables para este proceso, en comparación con otros tipos de huéspedes. Otro de los objetivos de Tenenbaum con respecto a ellas era mantenerlas en un estado vegetativo para evitar gastos innecesarios en su mantenimiento y así investigar más sobre este proceso. Sin embargo, con el tiempo se percató de que estas niñas necesitaban realizar sus funciones diarias para extraer el Adam. Esto se logró mediante manipulación a nivel mental, pero algo que se preservó fueron las características de su patrón de comportamiento, que se mantiene inocente. Incluso en un entorno donde todo está desmoronado y ocurren cosas fuera de serie, ellas se encuentran riendo, jugando e incluso cantando. A través de todas estas investigaciones, el único objetivo era alimentar la avaricia de las empresas que obtenían beneficio con el uso del Adam, sin importarles las familias o personas afectadas. Incluso llegaron a utilizar humanos como simples máquinas de producción de Adam,
sin considerar la posibilidad de buscar otras vías alternativas, sino simplemente la más rápida con la que pudieran trabajar. Pero, queridos ciudadanos de Rapture, antes de continuar, quiero mencionarles que en la sección de comentarios dejaré un enlace con más secuencias de este estilo. Dicho esto, continuemos. Otra de las personas involucradas en el proceso es el antagonista del título de BioShock, llamado Frank Fontaine, quien quiso crear su propio orfanato de Little Sisters en la Plaza de Apolo y, posteriormente, en otras localizaciones, para así explotar el uso de esta herramienta y suplir de forma constante el Adam. Posteriormente, todo lo que le pertenecía a Frank fue tomado por Andrew Ryan, el fundador de Rapture, quien impartió la filosofía de que se le debía dar valor al sudor de la propia frente de cada individuo que se esforzaba por obtener lo suyo. Él descubrió la existencia de estas niñas y que estaban en un estado totalmente deplorable, ya que solo se velaba por la parte de producción. Aquí es donde se continuaron las medidas drásticas sobre ellas, ya que Andrew aceptó tal situación por querer mantener su filosofía y veía cómo la necesidad de Adam iba en aumento. Ya no existía forma de echar todo atrás. Con el tiempo, la ciudad completa descubrió el origen del Adam y cómo se estaba produciendo en cantidades industriales. Esto llevó a Andrew a tomar la decisión de clausurar todos estos orfanatos falsos, utilizando una vía más agradable a la percepción de la sociedad, llamada el Centro Educativo de las Pequeñas Maravillas, en el cual fueron desplazadas las Little Sisters. Al poco tiempo, ocurrió la guerra civil en Rapture, y en ese proceso se utilizaba el Adam como arma de guerra. Sin embargo, existía el componente de que ya había personas que habían desarrollado algún tipo de adicción a la misma, lo cual llevó a una escasez. Esto abrió la necesidad de suplir esa alta demanda de alguna forma. La guerra llevaba a pérdidas de vidas, y aquí fue donde se tomó una decisión aberrante: utilizar a las Little Sisters como recolectoras de Adam de los cuerpos caídos. Pero para este proceso requerían que estas niñas fueran entrenadas tanto física como mentalmente, ya que con una mente de niño imposible que esto fuera viable. Existía otro inconveniente: ¿cómo convencer a la sociedad de que unas niñas se encargaran de recolectar esta sustancia de personas sin vida? Aquí fue donde Ryan utilizó su ingenio y, aprovechando el caos en el entorno, les dio un enfoque diferente a las Little Sisters mediante promociones y publicidad de las mismas. Sus imágenes fueron plasmadas en diversos puntos donde se aplican plásmidos y se venden tónicos, e incluso se produjo una publicidad tan elevada que hasta se fabricaron muñecas sobre ellas para normalizar este proceso. Esto en una sociedad colapsada que, de alguna u otra forma, adoptó la filosofía de aquí sobrevive el más fuerte, en una sociedad donde cada uno velaba por su propio bien y se le daba valor a su propio esfuerzo. Creo que fue relativamente fácil convencer a la gente e incluso meter el concepto de que eran la salvación de la ciudad, ya que permitía mantener la producción de Adam, que era el pilar de Rapture. Esto también cambió tanto la forma de pensar de Ryan, que, para mantener su orgullo hasta el final y no ver caer su sueño en ambición, requirió incluso llevarse a más niñas pequeñas, alejándolas de sus padres para hacerlas pasar por el proceso de transformación en Little Sisters. La otra pregunta es: ¿cómo lograr que esas niñas pudieran alcanzar el cambio mental y resistir este tipo de presión, pero sin verse afectadas por este entorno tan hostil? Literalmente,
había que modificar el disco duro por completo, ya que era totalmente contrario a lo que ellas esperarían. Otro de los investigadores que estaba al tanto de la necesidad del Adam era el doctor Jin Suchong, quien fue pionero en encontrar la forma de que las Little Sisters pudieran reciclar el Adam proveniente de la sangre de los Splicers. Estos últimos eran los humanos que habían creado una adicción al uso del Adam en busca de la perfección o para mejorarse como tal. En este proceso de reciclaje, incluso se podía ver un aumento en la cantidad de Adam por encima del valor esperado. Aquí surge la duda sobre cómo manipularlas, ya que, obviamente, nadie en su sano juicio cooperaría en el proceso. El único método viable para realizar era un reacondicionamiento mental, es decir, encontrar la forma de modificar su percepción completamente para que ellas no fueran afectadas en el proceso. Esto llevaría a modificaciones en las señales neurológicas, dando lugar a las siguientes percepciones. El cuerpo de los splicers caídos se les daba la apariencia de ángeles para que el proceso de extracción del Adam fuera atractivo para ellas. Veían la ciudad de Rapture en un entorno totalmente diferente. En vez de ver la oscuridad y el estado deteriorado, todo se veía como el mundo ideal para cualquier niño, donde el suelo era de color mármol rosado, rodeado por cortinas rosas o rojas, creando un mundo teatral. Además, en el suelo salían enredaderas con flores que crecían por doquier. En el caso de los Big Daddies, los veían como caballeros nobles de armadura dorada. Todas las estatuas que encontraban en el área tenían la apariencia de los Big Daddies, lo que reforzaba su seguridad con ellos. Las piscinas de sangre se veían como pétalos de rosa esparcidos, las moscas como mariposas, y el fuego en el suelo tenía la apariencia de chimeneas encendidas. Las armas las veían como juguetes de niños hechos de plástico. Todo estaba visto desde una percepción armoniosa, pero que era encubierta por los Big Daddies. Aquí podemos hacer una pequeña descripción de lo que ocurría. Primero, tenemos a una niña separada de sus padres de forma abrupta, donde estos se encargaban de suplirle todas sus necesidades básicas. Sin embargo, al momento de llegar al orfanato y adaptarse, notaban cómo la ciudad realmente iba decayendo y cómo estas necesidades no eran suplidas ni al mínimo. Este ciclo repetido en una persona puede hacerla susceptible a buscar la manera de adecuar el mundo para sobrevivir de cierta manera. Por lo tanto, su único aliento para seguir adelante era seguir la doctrina del acondicionamiento mental, que consistía en exponerlas a una situación de estrés constante debido a la ausencia de varios beneficios y factores protectores. Luego, se les mostraba un video donde se detallaba quién sería su único protector y lo que debían hacer para tener una vida lo más cercana a lo normal. Este fue el cruel experimento de manipulación mental sobre estas niñas. Por eso llega un momento en que, debido al estrés y a una situación de trato tan bajo, las niñas aceptan lo mínimo. Pero luego, al ver que la situación ya no era tan negativa y que eran protegidas por otro ser, esto se combinaba con el reforzamiento de la alteración de la realidad, lo que las llevaba a mantener una apariencia normal por medio de patrones de comportamiento de su edad, como bailes y cantos de alegría, mientras cumplían los terribles deseos de personas avariciosas por más Adam. Aunque todo esto suene en cierta manera apaciguador del problema, recuerden que una cosa es alterar el entorno, pero no cómo el entorno reacciona a ti. Con esto retomo el aspecto de los splicers.
que deseaban obtener más Adam y sabían que las Little Sisters lo recolectaban. Aunque ellas los veían como personas bien arregladas y elegantes, con máscaras llamativas, en realidad se mostraban hostiles. Así que, aunque su percepción del entorno fuera bonita, en cuanto los splicers comenzaban a mostrar su hostilidad, la imagen de la realidad volvía a ellas, y entonces se escondían, ya que su visión del mundo ideal se transformaba nuevamente en un ambiente desastroso y hostil. En ese momento intervienen los Big Daddies para preservar esa percepción alterada. Pero, ¿cómo funcionaba esta conexión entre los Big Daddies y su afiliación con las Little Sisters? Bueno, esto realmente, aparte del acondicionamiento mental que habíamos mencionado, comenzó con un prototipo de Big Daddies conocidos como la serie Alpha. Sin embargo, estos fallaron, principalmente porque cada uno de los prototipos estaba afiliado a una sola Little Sister específica. Este vínculo se reforzaba mediante un componente de feromonas que se liberaba en ambas partes. En el caso de la Little Sisters, las feromonas ayudaban a reforzar su aceptación del cuidado y a generar un sentimiento de seguridad, mientras que en el caso del Big Daddy, estas feromonas reforzaban la necesidad de cuidar a la Little Sister a toda costa. Básicamente, se creó un vínculo falso basado en modificaciones ambientales y biológicas en ambos organismos. Este vínculo se volvió tan fuerte que, si el prototipo alfa se encontraba lejos de su Little Sister, empezaba a mostrar signos de locura o incluso caía en un estado de coma. Esto representa una clara desventaja porque, al invertir en la creación de un Big Daddy, se generaba un organismo que, en esencia, era un splicer modificado genéticamente, con las adecuaciones necesarias para garantizar el cuidado de la Little Sister. Este cuidado era indispensable, ya que, aunque las Little Sisters eran virtualmente indestructibles debido al Adam, gracias a que poseen células pluripotenciales, no era suficiente para que sobrevivieran a los constantes ataques o pudieran realizar el proceso de recolección de Adam mientras otros splicers intentaban atacarlas. De ahí surgió la necesidad del proyecto de protección a través de los Big Daddies. Para crear esa dependencia en las Little Sister hacia su Big Daddy, además de la alteración visual y las feromonas, se utilizó el famoso condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano. En este caso, los científicos lograron asociar en la mente de las Little Sisters la presencia de las feromonas del Big Daddy con la sensación de protección y seguridad, favoreciendo que ellas se sintieran tranquilas cumpliendo su rol, mientras rechazaban cualquier otro tipo de vínculo. Incluso es por esto que ellas tienden a darles nombres tiernos como Señor Burbujas o Señor B. Este vínculo es tan fuerte que, cuando uno de los Big Daddies es derrotado, la Little Sister automáticamente detiene lo que está haciendo y comienza a llorar inconsolablemente. Al comprender el trasfondo de este vínculo, te percatas del terrible desarrollo de este experimento realizado por los científicos. Romper un vínculo verdadero para forjar uno falso, alterar constantemente la percepción de unas niñas y colocarlas en una situación de peligro constante, solo para obtener la sustancia que ellos explotaban a su beneficio, muestra lo peligroso que puede ser el abuso de la naturaleza humana. Por eso, en cierta manera, debemos tener regulaciones y reglas en la sociedad para disminuir situaciones de riesgo. Ahora vamos a explicar con detalle las características y beneficios obtenidos al tener a la babosa de mar dentro de ellas. Lo primero es la preferencia para poder crear la simbiosis. Esta simbiosis
solo se daba por ser una niña dentro de un rango de 5 a 10 años. Esto nos habla de factores hormonales que aún no se daban en la misma niña e inclusive ya se tenían ciertos conceptos necesarios para hacer las adecuaciones necesarias para el acondicionamiento mental. Todas poseen un vestido ya bastante sucio de andar por allí recolectando Adam sin parar. Ellas siempre están descalzas y tienen el gran beneficio de que no son afectadas por su alto poder regenerativo. Como habíamos mencionado, las Little Sisters son prácticamente invulnerables a cualquier daño, y esto se debe a su simbiosis con la babosa de mar, pero son igual vulnerables, ya que, como tal, no pueden defenderse. Como los splicers saben cuál es su punto débil, que es retirarle la babosa para obtener el Adam, por eso tienen a su protector. Además, aunque tengan ese factor regenerativo, no están exentas de presentar dolor en el proceso. En base a este enunciado y su simbiosis, ¿es posible curarlas de este estado? Pues sí. El personaje del primer título, conocida como Bridget Tenenbaum, que sabe el origen de las Little Sisters y que desea ayudarlas, encontró una forma. Si se usa el método de retirarle directamente la babosa de mar, puede ser fatal para ellas. Por lo tanto, utiliza básicamente la misma herramienta, crear un plásmido que tiene la particularidad de devolverle ciertas características previas a su estado de simbiosis con la babosa de mar. Pero esto no es solo un cambio físico asociado a su apariencia y su voz, sino que pierden la habilidad de producir Adam y el factor regenerativo. Aún así, se debe trabajar con el acondicionamiento mental que se les ha impuesto, y esto es un proceso que puede llevar años, ya que este es su factor protector debido a una situación de estrés constante que cambió la forma en que se liberan diversas sustancias en el cerebro. En el título de BioShock podemos encontrar a estas Little Sisters y, en base a nuestras decisiones, podemos tomar una decisión similar a la de un splicer y así obtener más Adam a cambio de eliminar por completo su vida. Mientras que, por otro lado, podemos liberarlas de su aprisionamiento, pero a cambio obtendremos menos Adam. Aunque esto no quiere decir que sea menos beneficioso, ya que incluso después de salvar cierta cantidad, recibimos algunas bonificaciones, y esto inclusive modifica el final del juego. Ahora, la pregunta sería, en base a todo lo que te he comentado, ¿las salvarías o las eliminarías? Depende de ti, pero lo que sí puedo comentar es que fueron un experimento muy cruel por parte de los científicos que estaban desesperados por obtener una mayor investigación, pero a expensas de hacer métodos fuera de la ética y moral humana. Eso fue lo que casualmente llevó al final de Rapture. Y bueno, ciudadanos de Rapture, hemos terminado. Es hora de dar like, comentar y recuerden compartir. No sean egoístas como Frank Fontaine. Con esto se despide Chucky desde el canal de El Tercer Piso. Nos vemos.